Volvemos de publicidad. Yo mientras tanto me he preparado un cafetín y unos churrines aquí para media tarde. ¿Qué te parece? Vas a ver a poco, porque es poquitín, pero bueno, da igual, es bien bonito. Esto te viene muy bien, ya sabes, para el frigorífico, un recuerdo de León. Me estaba acordando, fíjate, del reportaje anterior del Duque, donde tienen churros con chocolate. Bueno, esto es un detalle que tienen aquí en la Casa del Embutido, donde además de embutido pues tenemos lo que hemos visto, lo que vimos anteriormente, y que podemos ir de estantería por estantería pues cogiendo, degustando, y llegamos allá a los orujos y ya a hacer la digestión. Bueno, no os olvidéis, Conde Rebolledo con la Rúa. Vamos ahora a acercarnos hasta la otra bacería, como ya es habitual. Nuestra sección La Muralla no se calla nos trae Juan, pero de la mano de Félix y de todo el equipo, otro invitado de estos ilustres, que conocen mucho de la gastronomía leonesa y asturiana, ¿no? Pues sí, porque el primer contacto que tuvimos, como bien sabes tú, fue que este hombre nos seguía por televisión desde Asturias y pues llegó a dedicarnos un libro del que ha escrito y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que desde Gijón este hombre tan atento pues nos hiciera esa dedicatoria. Y entonces hemos contactado con él para que nos contara un poco más en profundidad este libro y las relaciones que tiene la hostelería y la gastronomía de Asturias con León. Y hemos intentado, pues, y hemos sacado un buen reportaje, yo creo, acerca de estas peculiaridades tan interesantes, ¿no? La Muralla no se calla desde la otra bacería. Buenas tardes, don José Luis. Muy buenas tardes, don Juan. Oye, tenía ganas ya de esta entrevista porque si recuerdas, que si te acuerdas perfectamente, hicimos una previa a la primera cena de la marmita, a la que tú acudiste viniendo desde Asturias a León. Así es, así es. Y queríamos profundizar un poco más en tu persona y en tu obra. Bueno, José Luis Carmona, entre otras cosas, es profesor de la Universidad a Distancia, la UNED, ¿no? De Asturias, historiador, y un poco lo que nos ha unido es que en su momento, pues él como... El gusto por la gastronomía. El gusto por la gastronomía, me dejó un libro firmado y dedicado de este libro tan famoso que ha hecho él, que voy a sacar un momentín, que es este libro, ¿no? Este libro, eso es, este libro. Y a raíz de ahí un poco, bueno, pues hemos tenido unas charlas en relación un poco con, bueno, pues con la gastronomía de León y asturiana, ¿no? Eso es, este libro, bueno, que vamos, me ayudó un compañero, Luis Arias, que se encargó sobre todo del siglo XVIII, es un estudio en profundidad de la evolución sociológica del gusto por la comida en Gijón. Con lo cual, cuando yo hace un año, viendo en televisión de León, veo un programa dedicado a la gastronomía, veo un programa dedicado a la restauración, que es este Marmita Mía, bueno, empecé a seguirlo, me gustó porque me enseñaba muchas cosas de León y además con gusto y con gracia, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, pues se produjo el empate, ¿no? Y hombre, pues me pareció pues un detalle a alguien que me está enseñando muchas cosas de León, bueno, pues por lo menos hacerle un regalo y dedicatoria de esta obra en la que tanto esfuerzo y tanto sudor hay por otra parte. Hombre, yo me imagino que es una tarea de recopilación y de estudio tremendo. Yo me hizo mucha ilusión porque, por lo que te digo, ¿no? Porque, por dos o tres motivos. Pues no porque es que alguien aprecie un poco tu trabajo de alguna manera o que sea seguidor, y por otra que te dediquen un libro de este calibre, y una tercera que es un poco la unión entre Asturias y León a través de los flujos de la gente y de las personas, ¿no? Y es un poco, pues quizás lo más interesante de cara al público de León, porque evidentemente somos muy primos, somos primos hermanos, ¿no? Somos muy primos, se sabe que dicen gallegos y asturianos primos hermanos y asturianos y leoneses primos, o sea que tenemos mucho de eso. Sí es cierto que hay mucha relación, mucho flujo, lo hubo históricamente y lo hubo vinculado a la restauración. Hombre, en el siglo XIX no es muy potente la hostelería, el comer fuera de casa, que es en lo que nos centramos, el título del libro, pero a mitad de siglo ya va creciendo y hay un factor que es muy importante en el Gijón de la época,
1884 se inaugura la línea de ferrocarril que une León con Gijón. El antecedente histórico del tren de playero de estos momentos, ¿no? Bueno, era un tren de viajeros, evidentemente, con una ventaja que va reforzando o va desarrollando el papel turístico de Gijón en el interior, que León enlaza con Palencia y enlaza con Madrid. Es decir, se facilita ya que la gente de Madrid, en un módico tiempo de 12 o 14 horas, se plantea en Gijón, no casi en 3 días en diligencia, y la gente de León lo mismo. Y ahí empieza a comenzar ya un cierto flujo, ¿no? Luego ya se va encontrando que en la restauración en Gijón hay presencia de leoneses y además a veces presencia muy exitosa, muy digna de ser subrayada, ¿no? Como creo que me comentabas antes, el caso de estrellas Michelin como Nacho Manzano, bueno, ¿no? Por ejemplo, eso es. Bueno, tengo aquí los datos porque a veces uno no se acuerda de los nombres, pero fíjate, y que lo conozca el público de León, por ejemplo, en la hostelería gijonesa ha triunfado como cocinero de Casa Víctor. Casa Víctor es uno de los restaurantes de referencia de la segunda mitad del siglo XX y de buena parte del XXI, cierra en el XIV. Su cocinero de referencia, Lolo García Gurdiel, es leonés, de Villaseca de la Ciana, va muy jovencito a Gijón y empieza como aprendiz de cocinero hasta que se hace un cocinero de referencia. Empezar a trabajar con él, lo cuenta siempre con mucha gracia, un chico jovencito que trabaja como pinche y que poco a poco va aprendiendo hasta que de repente, bueno, pues se ve que allí hay materia de donde sacar un buen profesional. Es Nacho Manzano, hoy tiene 2 estrellas Michelin, y es uno de los referentes de la cocina en Gijón y en Asturias. Y en el mundo, y en España y en el mundo, evidentemente. Añado, tenemos como leoneses también de referencia un maître del Real Club Astur de Regatas, que es otro lugar de referencia, de impacto. Estoy hablando de Balbino López Martínez, Balbino, de Villafruela del Condado. Creo que está retirado todavía, vamos, hace un par de años todavía estaba allí. Si nos está viendo, le enviamos saludos, que seguro que nos estará viendo, ¿no? Un saludo fraternal, sí señor. Hay empresarios de éxito, Ajá. de gallegos de Curueño, son los hermanos Tascón, Ángel, Ricardo y Teodorino. Prácticamente desde la nada, a base de esfuerzo, de trabajo y de suerte, porque siempre hay que tener suerte, son capaces de montar el Hotel León, el Hotel Begoña, el Hotel Begoña Park. El Hotel Begoña está en Begoña, en el centro de ciudad. El Hotel Begoña Park está en el paseo marítimo. Conocidos hasta por los leoneses. Exactamente. El restaurante Peñarrubia, encima de los acantilados de Peñarrubia, y el Palacio de la Llorea, dedicado a bodas. La Oca Llorea, ¿no? Es el centro de golf y que tiene también... Eso es. Eso Por lo cual, lo conozco y es excelente. Y además, bueno, hoy solo queda vivo uno de los hermanos, pero siempre hicieron gala de su leonesismo, ¿no? Bueno, de hecho, la primera fundación, el primer hotel es el Hotel León, ¿no? Y, hombre, como, digamos, como camarero referencia, porque además me ayudó mucho en buscar información, Juan Arraz, que es de Mansilla de las Mulas. Yo creo que debe pasar una semana en Gijón y otra semana en Mansilla, porque yo me lo encuentro o en Gijón o en Mansilla de las Mulas recurrentemente. Fue camarero del Trole, que es otro de los lugares de referencia. Cualquiera de Gijón que tenga más de 60 años sabe de lo que hablamos, que tuvo la fortuna de haber comprado unos décimos de lotería en una ocasión que resultaron premiados con el primer premio, ¿no? Luego eso, bueno, pues le facilitó mucho la vida, ¿no? Leoneses que triunfaron en Gijón en la hostelería, ¿no? Y que siguen triunfando. Pero bueno. Este es un caso evidente de éxito y además y de flujo, lo que comentábamos, ¿no? De flujo entre personas de Asturias y de León. Bueno, ¿no? son muchos más. Escojo un maître, un cocinero y un empresario, una familia de empresarios de éxito, bueno, por hacer un cierto abanico, ¿no? Sí. No, que evidentemente es mucho mayor, porque yo todavía, incluso la Mejillonera, por ejemplo, está allí y está aquí. Hay mucha gente de León en Asturias y
y viceversa, ¿no? Había una cosa que me comentaste también fuera de cámaras que a mí me interesa mucho porque es una percepción que no tiene todo el mundo, ¿no? Y es lo que ha evolucionado un poco la hostelería, digamos, del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI con relación a productos que todos entendemos, que parece, como tú me comentabas, que son inamovibles, que están ahí desde siempre, como pueda ser la sidra, como pueda ser la famosa fabada. Bueno, esto es asturiano y se bebe siempre y se come siempre, ¿no? Pues no es así. Bueno, no es así del todo, efectivamente. Por ejemplo, una cosa que se trabaja en este libro es intentar demostrar de qué manera evoluciona el gusto, pero también evoluciona lo que ofrecen los restaurantes. No es lo mismo lo que se comía en el año 64 que lo que comemos hoy, que lo que comíamos en el año 2000. No hay más que repasar las cartas para ver de qué manera evoluciona el gusto. Y hay ideas que están, bueno, pues, perfectamente consolidadas en la mentalidad popular de toda España y asturianos, como son, por ejemplo, ¿cuál es el plato asturiano por antonomasia? La fabada. Pero la fabada, y mira que he buscado en archivos y he rebuscado en datos y tal, nunca aparece consignada hasta comienzos del siglo XX. La condesa de Pardo Bazán, que estudia mucho la gastronomía, sobre todo la gastronomía popular, la quiere reivindicar frente a la moda francesa y hace referencia a ella, ¿eh? Pero lo que sí nos encontramos como plato, digamos, contundente, fuerte de Cocharal, es lo que llamamos el pote asturiano o el poteja asturiano, ¿no? Que es otro tipo de plato. Ese sí tiene más tradición, ¿no? Ese es el plato tradicional. Seguramente la fabada se ha incorporado a comienzos del siglo XX, ha triunfado, se ha consolidado y se ha convertido, sí, con todo el derecho del mundo, en un plato asturiano, claro, absoluto. Claro. De la misma manera que, por ejemplo, el famoso cachopo. Yo encuentro la primera referencia a cachopo en una carta, en unas jornadas que se hacen en Luanco en el año 73. Luego cuesta mucho volver a encontrarlo, vuelvo a aparecer en Oviedo, en un restaurante del Pelayo y tal, ¿no? Hasta que ahora triunfa. Pues es otro caso. El que está en el centro, ¿no? Al lado del Jardín San Francisco, ¿no? Me parece que es esquina. Que tiene un histórico también. Bueno, pues es quien más de moda lo puso. Hoy nadie discute que es un plato de referencia en Asturias. De hecho, el turista, cuando quiere ir a comer a Asturias, a veces los miras con un poco de conmiseración, piden fabada y luego cachopo. Y tú los miras como diciendo, pero ¿dónde irá a dormir esa siesta que le va a durar 3 días? Oye, José Luis, ha sido un placer charlar contigo. Si te parece, vamos a brindar. Con mucho gusto. Por la unión del leonés con el asturiano, que es más así de tinto. Y a la salud de todos y además... Bueno, a la salud de la bacería, porque ahora vamos a hacer una sorpresita que vamos a preparar a Félix, porque creo que es el último libro de esta edición, que editaréis más libros de este tipo. Es de esperar que vaya habiendo ya una segunda edición. Sí. Este lo editó el ayuntamiento inicialmente, a lo mejor ahora hacemos una edición ya más comercial, porque resulta caro, es una edición con muy buen papel. Está bien editado. Sí, está bien, ¿no? Pero bueno, la segunda edición tiene que salir ya. Y para los leoneses que quisieran adquirir alguno es complicado. En este momento. No, digo cuando se edite. ¿No? Cuando se edite, sí, cuando se edite, pues seguirá, se distribuirá en librerías, normalmente de Asturias, pero siempre. Bueno, a lo mejor cuando se edite volvemos a hacer otra entrevista a José Luis. Sí. Hablamos más de. Y además que conste que este ya es el segundo libro que se me agota, porque tengo otro que fue un éxito total, que es un puro Gijón en fotografías y con comentarios de contextualización histórica también y tal, que se fue un éxito, pero bueno, no estamos aquí a hablar de mi libro. Caso, que además, como a los leoneses les gusta mucho lo asturiano y lo de Gijón, pues estar atentos si queréis, porque además aquí os pone un poco al día y seguramente conocéis muchos de los establecimientos, la gente mayor pues más y la gente más actual pues conocerá algún establecimiento de los que aparecen en el libro. Salud y sigamos brindando por la amistad entre los dos pueblos, entre León y Asturias, que a mí me interesa especialmente. Y que esta marmita mía continúe durante mucho tiempo. Muchas gracias. Para los muy
que no se mueva mucho. Últimamente es que marea un poco, me ha dicho que marea. Que Pero- mueves tanto el dedo que se pierde el norte. Pero soy yo o es el efecto ese que me Yo pones. creo que es el efecto de atracción de tu dedo que hace que la cámara se vuelva loca. ¿No ves a Jota que ya está medio mareado por todo lo que se ha tenido que mover? Bien, bien. Pues para los micucos, ahí quieto. Ahí está. Ya sabéis la forma que tenemos de terminar, terminar el programa diciendo quién ha ganado el concurso de la semana pasada. Diciendo también la pregunta de la siguiente, con este nuevo horario que ya hemos estrenado. Ya sabes que hemos empezado media horita antes, bueno, más, 45 minutos, que hemos empezado a las 11 menos cuarto, y eso sin duda se nota. Por eso, ojo, primero vamos a decir quién es el ganador o ganadora del concurso de la semana pasada, ¿en base a qué pregunta era? Bueno, vamos por orden. Sí, vamos primero por la pregunta que era, ¿cuál es la disciplina en la que Arturo García fue campeón del mundo? Bueno, es fácil, salto de vallas. Entre otras cosas. Era gimnasia artística. Rítmica. Rítmica, con cinta. Todavía nos mata. Viene Que aquí no, te da una claro. galleta que te tumba, Arturo. Que Culturismo. todavía está como una... Culturismo. Entonces, esa era la respuesta, que era muy fácil. Hombre, si las preguntas no las hacemos muy difíciles, el tema es que las hacemos fáciles para que la gente participe. Y de hecho esperamos más preguntas porque si el programa se emite ahora una hora antes, pues lógico es seguro que la van a gente no responder se mucho duerma más. Eso es. y vea más el programa y participe. ¿Y quién es el o la ganadora de la que respondió bien, lógicamente, a la pregunta? Pues mira, voy a hacer así un ejercicio mental. Marifé García. Marifé. Pues enhorabuena por ese premio. Seguimos con esa ración de lacón y una botella de peque en la otra bacería, que la vamos a seguir manteniendo esta semana, supongo. Sí, de momento sí, hasta que insistimos y volvamos a contactar con Agustín Risueño para que nos regale un jamón o similar. O bueno, Begoña a lo mejor se lance y regala ahí, yo qué sé. Hombre, pues embutido de la pradera, o por ejemplo, mira que choricín más majo, además de los buenos. Bueno, estoy seguro que si lo decimos a Marga, pues también lo regala, pero Pero lo dejamos ahí. Por ahora de vamos... momento vamos a mantener ahí los pimientos con lacón. ¿Y qué pregunta hay que responder bien, Juan? Bueno, la pregunta, fíjate, también otra pregunta muy sencilla, que va a ser uno de los dos establecimientos que hemos dado paso esta semana, quiero decir, pues de las inauguraciones de esta semana. Uno de los dos. Aunque nos mandéis uno de los dos nombres, vale. Entre todas las respuestas correctas, de todos los correos que recibamos, sortearemos pues esa ración de lacón y esa botella de peque para disfrutar en la otra bacería. Lo sabremos ya la próxima semana. Y ya sin más, tenemos que despedirnos desde aquí, desde la Casa del Embutido, que como siempre nos han tratado fabulosamente bien. Bueno, yo bien, pero fíjate, es la primera vez, no quiere decir que no nos hayan tratado bien, voy a hacer una puntuación, que tú y yo no tenemos un vino ahí para tal, pero No, lo tengo la tenemos botella. envasado para llevar la botella entera. Eso es. ¿Qué más? No, pero no nos hemos encontrado ni mucho menos raros ni nada por el estilo. Al contrario, hemos estado muy a pero si gustos. el tema es y porque muy la bien. gente se lo ha dado cuenta que no tenemos nuestra copa de vino. No siempre tomamos vino, a veces tomamos chocolate con churros. O paella, ¿no? Que tenemos aquí también. Sí, que aquí tenemos así de todo. un Bueno, lujo de un tal. poquitín de pan. Por cierto, que aquí en la Casa del Embutido también venden pan, para que podáis comprarlo si queréis acercaros por aquí por el centro, pues lo vais a tener. Y muy bueno, por cierto. Es que, ¿qué es lo que no tienen en la casa del Eso es embutido? verdad, esa es la pregunta. Yo creo que tenemos que hacerla al revés, ¿no? Para eso. Pero eso, descubridlo vosotros acercándoos hasta aquí en Sina Conde Rebolledo con la Rúa donde nos encontramos. Juan, como siempre, un placer. Igualmente, Gracias, Dani. de verdad, como nos ponemos Será Estamos- por músculo. Claro que sí, el salto de vallas de Arturo. Es de gimnasia rítmica. En el Informa le podéis encontrar, por cierto, a Arturo García, ya lo sabéis. Nos despedimos desde aquí, volvemos el próximo domingo, ya en un horario de verano, a las 11 menos cuarto, más o menos, como siempre, aquí en la 8. Gracias por estar ahí y hasta el domingo que viene. Adiós.